Hay que darse prisa, señorita Mayet. Me temo mucho que vamos a llegar tarde, pues nos han dicho en el Châtelet que le llevaban directamente a la picota. Bueno, no es para tanto, señorita. Vamos, mire. Seguro que al menos le tendrán 2 horas allí. Tenemos tiempo de sobras. ¿Habéis visto alguna vez poner a alguien en la picota, querida Mayet? Sí, claro, en Reims. ¡Ah! ¿Qué tendrá que ver esta con vuestra picota de Reims? Una mala jaula donde solo meten a campesinos. ¡Vaya cosa! Campesinos en el mercado de los paños. Allí habíamos visto vientre de criminales y algunos habían matado a su padre y a su madre. A propósito, señorita Mayet, ¿qué os han parecido nuestros embajadores flamencos? ¿Los puede encontrar tan guapos en Reims? Tengo que decir que solo había visto flamencos así en París. ¿Os habéis fijado en la embajada, en ese gran embajador que es cafetero? Sí, parecía un Saturno. ¿Qué es toda esta gente allí en la plaza? Parece que están mirando algo que hay en el centro, ¿no? Es verdad. Oigo como si tocaran una pandereta. Creo que es la pequeña Esmeralda que hace sus bailes. ¡Hala! Más deprisa, querida Mayet. Habéis venido aquí a ver las cosas curiosas de París. De ayer visteis a los flamencos. Hoy vais a ver a la cíngara. La cíngara. ¡Ay! Dios me guarde, me robaría a mi hijo. ¿Creéis que esta gitana os va a robar a vuestro hijo? ¡Qué imaginación la vuestra! Lo que más me choca es que la Sachet tiene la misma idea acerca de las gitanas. ¿Quién es la Sachet? Pues la hermana Gudul. ¿Y quién es la hermana Gudul? Se nota que sois de Reims, para no saberlo. Es la reclusa del agujero de las ratas. ¡Ah! Esa pobre mujer a la que le llevamos la torta. Esa misma, precisamente. Hoy la vais a ver en su mentanuco en la plaza de la Greve. Piensa igual que usted acerca de las gitanas vagabundas que tocan el pandero y dicen la bienaventura a la gente. No se sabe exactamente de dónde le viene esa versión a la cíngara y a las gitanas. Pero, ¿por qué se asustó tanto al verla? Es que no quiero que me pase igual que le pasó a Paquette de la Chantifleurie. Vaya, pues tienes que contarnos esa historia, mi buena amiga. Me gustaría, pero teníais que ser de París para no conocerla. Pues os diré que Paquette de la Chantifleurie era una guapa muchacha de 18 años cuando yo los tenía también, es decir, hace 18 años, y que solo ella es la culpable de no ser, como yo lo soy, una joven y fresca madre de 36 años con un marido y un hijo. Era la hija de Guy Bertrand, ministriel de barcos en Reims, pues murió su anciano padre siendo Paquette aún muy niño, por lo que se quedó con su madre. Su madre era una buena mujer que desgraciadamente no enseñó nada a Paquette, excepto un poco de muñequería, lo que no permitió que la pequeña siguiera creciendo y siguiera siendo pobre. En el 61, Paquette era tan hermosa que en todas partes le decían Chantifleurie. Tenía unos dientes hermosos y le encantaba sonreír para enseñarlos. Pero, chica a quien le gusta reírse, la vida les era muy dura a ella y a su madre, y tras la muerte del padre habían quedado muy desamparadas. Un invierno, en el mismo año, las dos mujeres no tenían ni fuego ni leña y estaban muertas de frío y tenían mucha hambre, lo que le dio cierto color a Chantifleurie, y algunos hombres empezaron a llamarla Paquette, y ahí fue cuando se perdió. Nos dimos cuenta que se había echado a perder un domingo que vino a la iglesia con una cruz colgada en el cuello, a los 14 años. Primero fue con el vizconde del Rey, luego, con menor categoría, Charles de Boulogne, sargento de armas, y entonces cada vez más bajo. Y así fue como la pobre Chantifleurie fue de todos. ¿Qué os diría yo, amigas mías? Todo en el mismo año. Es una historia no muy extraordinaria, que digamos, pero
¿Dónde aparecen la gitana y los niños? Paciencia. En el 66. 16 años va a hacer ahora este mes con Santa Paula. Paquet dio luz a una niña. Pobre desdichada. Ella se puso muy contenta, pues hacía mucho tiempo que venía deseando un hijo. Su madre, que siempre había cerrado los ojos ante todo, había muerto y ella se encontraba sin nadie en este mundo. Estaba sola en la vida, abucheada por las calles, perseguida por los guardias y golpeada. Además, ya tenía 20 años de edad y eso para las mujeres como ella es casi la vejez. Por un escudo más, una arruga más, un escudo menos. Tampoco podía trabajar, pues al prostituirse se había hecho glotona y aún peor, perezosa. ¿Y la gitana en todo esto? Un momento, Gervais. ¿Qué quedaría para el final si lo dijéramos todo al comienzo? Seguid, Mayet, por favor. Seguid con la pobre Santa Fleury. Pues la tristeza había marcado 2 surcos en sus mejillas y en su vergüenza. En su locura y su abandono pensó que realmente se sentiría menos abandonada si tuviese algo en este mundo o alguien a quien amar. Y eso solo podía ser un niño, porque los niños son tan inocentes como para eso. Se había dado cuenta al intentar amar a un ladrón, el único hombre que podía aceptarla, pues se dio cuenta con el tiempo de que ese hombre la despreciaba. Estas mujeres de la vida necesitan un marido o un hijo para ser felices. Pero como no podía tener un amante, se centró en el deseo de tener un hijo y como nunca había dejado de ser piadosa, se lo pedía siempre a Dios en sus preces y el buen Dios se apiadó de ella y le dio una niña. No quiero deciros cuánta fue su alegría, fue un mar de besos, de lágrimas, de caricias. Ella misma amamantó a la niña y le hizo pañales con su manta, la única que tenía, y nunca más volvió a sentir ni el frío ni el hambre. Está claro que la pequeña Chantefleury, la pequeña Agnès, que es el nombre de la niña porque hacía mucho tiempo que Chantefleury no tenía apellido, está claro que esa niña vivía envuelta entre más cintas que incluso la hija de un rey. Tenía, entre otras cosas, un par de zapatitos que ni el mismo Luis VI había tenido nunca unos iguales. Ella misma se las había confeccionado, había puesto toda la habilidad en muñequería y toda la delicadeza para un manto de una virgen. Cuando tengáis hijos, dudad, no sabréis que siempre las manitas y los piececitos son lo más bonito de los niños. Ay, ese es mi deseo. Pero también quiero que sea el deseo de mi señor, André Mousnier. Por lo demás, Paquet no solo tenía bonitos los pies, tenía unos ojos enormes, más grandes que su boca y su cabello, negrísimo. Empezaba ya a rizársele. Hubiera sido una morenaza a los 16 años. A su madre, cada día la traía más chalada. Se extasiaba con sus piececitos y se habría pasado siempre besándolos. Se maravillaba, se enternecía al verla caminar en la cuna y habría pasado toda la vida de rodillas, calzándola y descalzándola, como si se tratasen de los piececitos del niño Jesús. Es un cuento precioso. ¿Pero dónde está la gitana en todo esto? Ahora viene. Un día llegaron los gitanos en Reims. Era una verdadera banda de canallas que venía directamente desde el Bajo Egipto hasta Reims. Venían a decir la buenaventura. La gente fue, toda la ciudad fue a verlos. Había muchos rumores sobre ellos, como el de comer carne humana, de comer niños o incluso de robar dinero. Los sensatos advertían a los imprudentes: no vayáis, pero ellos se las acercaban a escondidas. Las madres estaban muy contentas de que esas egipcias hubiesen leído en la palma de las manos de sus niños toda la suerte de milagros. Pero la curiosidad también se apoderó de la pobre Chantefleury. Llevó su hijita Agnès a las egipcias y ellas, si venga a besarle con sus negras botas y a maravillarse de sus manitas, hicieron también muchas alabanzas de sus piececitos. La madre se fue muy contenta después de que dijeran que sería un dechado de virtudes, una belleza, una reina, en fin.
Al día siguiente, aprovechando que la niña dormía un ratito, se fue a la vecina a contarle que llegaría un día que su hija sería servida en la misma por el mismísimo rey de Inglaterra y otras muchas sorpresas más. Al volver, se dio cuenta que la puerta estaba más entreabierta de la que ella la había dejado. Entró. La cama estaba vacía. No estaba su hija y encontró uno de sus zapatitos en el suelo. Salió corriendo, se lanzó por las escaleras y empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? Nadie pudo decirle nada. Se fue entonces a la ciudad. Estuvo recorriendo las calles durante todo el día, loca, desvariada. Detenía a los transeúntes y les gritaba: «Por favor, devolvedme a mi hijita. Seré esclava de quien me la devuelva. Seré su perro y si quieren podrán arrancarme al corazón». Se encontró luego al cura de San Reim y le dijo: «Señor cura, trabajaré en la sierra con mis manos, pero por favor, devuélveme a mi hijita». Por la noche volvió a casa. Durante su ausencia, una vecina había visto a 2 gitanas entrar en su casa corriendo y luego salir dejando la puerta cerrada. Entonces empezaron a escucharse como llantos de niño en casa. La madre se puso muy contenta, loca de alegría. Corrió hacia la casa, subió las escaleras como si tuviese alas y dio de un bombazo a la puerta y entró. ¡Algo terrible, Oda! En vez de su linda hijita Agnès, una especie de monstruo cojo tuerto desvariado caminaba sobre las baldosas. Ella se tapó los ojos. «¡Oh, Dios mío!», dijo. «¿Será que esas brujas han convertido a mi linda hijita en ese espantoso animal?». Se llevaron enseguida a ese pequeño patimbazo, o se habría vuelto loca. La pobre Paquette se lanzó encima del zapatito como único recuerdo de lo que había amado tanto, y se quedó allí inmóvil durante tanto tiempo que creímos que había muerto. De golpe se estremeció, empezó a besar el zapatito frenéticamente y se deshizo en sollozos. Os juro que nos echamos a llorar igual. Entonces salió corriendo de la casa y empezó a gritar: «¡Al campamento de los egipcios! ¡Al campamento de los egipcios! ¡Que esos guardias maten a esas brujas!». Pero era demasiado tarde. Al día siguiente se encontraron a 2 millas entre Sexit y Loire, en Reims, restas de fuego, así como algunas cintas que habían pertenecido a la niña de Paquette, manchas de sangre y restos de boñigas de macho cabrío. No había duda alguna de que habían celebrado todo un aquelarre ahí y que se habían comido a la pequeña de Chantifleury en compañía de Belcebú, como era de costumbre. Al oír todos aquellos horrores, Chantifleury no lloró. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Al día siguiente tenía todos los cabellos canos y al otro desapareció. Es en verdad una historia espantosa. Ya, no me extraña que tengáis tanto miedo a los gitanos. Y vos, habéis hecho muy bien en marcharos tan pronto con vuestro Eustaquio, pues todos esos de ahí son gitanos de Polonia. Y vienen de España y de Cataluña. ¿De Cataluña? Bueno, Cataluña, Valoria, Polonia, siempre confundo esos países. Lo importante es que son gitanos. Y que tienen los dientes lo suficientemente largos como para comerse a los niños. Pero ¿no se ha podido saber qué ha sido de la Chantifleury? ¿Qué ha sido de Chantifleury? Nadie supo más de su existencia. Y del zapatito. Desapareció con la madre. ¿Y el monstruo? ¿Qué monstruo? El pequeño monstruo egipcio dejado en la casa de la Chantifleury a cambio de su niña. ¿Qué se ha sabido de él? Pues el arzobispo se interesó por el niño egipcio, lo exorcizó, lo bautizó, hizo salir con cuidado al diablo de su cuerpo y luego lo envió a París.